A ver, ahí está Viri, vamos a ver. Ahí está, ya está. La comentocracia hoy estuvo brava. Muy buenas noches a todas y todos ustedes. Estoy saludando en vivo y en directo a Viri Ríos. Viri, gracias por estar aquí. Felicidades. Muy orgulloso de ver No es Normal, publicado por Grijalvo, por Penguin Random House. Eh, para los que no la conozcan, que yo creo que es difícil, Viri Ríos es columnista del País, escribe en algunos medios como Expansión Política, es doctora en gobierno por la Universidad de Harvard, donde da clases. La verdad es que yo me siento muy contento porque somos compañeros en el Foro Económico Mundial y somos, creo que, los únicos que hablamos mucho más cargados en cuestiones sociales. No voy a atrever a decirlo con una ideología más de izquierda, aunque yo ya no me gusta hablar tanto de estas geometrías porque al final se queda uno vacío. Pero cuando nombraron a Viri como Young Global Leader del Foro Económico Mundial, a mí me llenó de mucha alegría, más allá de que alguien la haya nominado en lo particular, porque es una reacción importante ante un organismo que siempre premia a quien normalmente piensa como, y esto que yo he participado en varias cosas con el Foro Económico Mundial. Viri, más allá de ser académica, es mexicana. Viri es una extraordinaria pensadora, y yo creo que está moviendo muchas conciencias. Ya veo cómo a la gente en las redes sociales pues le llama mucho la atención este tipo de conversatorios, de pláticas con Viri. Viri, gracias, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Simón, muchísimas gracias. Gracias por la introducción tan generosa. No es Eh, piropo, es diagnóstico. ah, no, gracias por invitarme a pues hacer un live y por planear esta travesura. Estoy feliz de estar aquí. No había hecho un live para el libro, entonces estoy feliz de que nos estrenemos haciendo lives de No es Normal juntos. Así que pues mil gracias y saludos a todos. Me da un montón de gusto verlos. Gracias, Viri. Va a estar chida, va a estar padre la plática, va a estar interesante y va a estar provocadora también. Estoy transmitiendo en vivo y en directo por mi canal de Telegram, estoy transmitiendo por Twitter en vivo, estoy transmitiendo por Instagram y por Facebook. Viri, quiero empezar con una. Yo llevo, la verdad es que hoy llegué a México y me devoré prácticamente las primeras 220 páginas del libro. No, bueno, Algo casi ya, todo. ¿eh? Casi todo. Bueno, pues es que hablamos, digamos, de lo mismo, me gusta y, en fin, la verdad es que es algo vamos, me encanta. Viri, cuando yo empecé a leer tu libro, me acordé de uno de los libros que más me han gustado, de Bruno Latour, ¿Dónde aterrizar? Y Ujú. recuerdo una frase, un pensamiento de Bruno Latour que decía: hoy está prácticamente todo inundado, palabras más, palabras menos, de la angustia. Todo está marcado por la angustia. Sobre todo en este futuro, Bruno Latour lo llama como un futuro tecnófilo, tecnófilo extremo. Y Latour habla de la frivolidad de la riqueza. Tú sabes, los viajes al espacio, eh, toda esta frivolidad de la conciencia también de las clases medias, que ahorita vamos a hablar del tema. Cuando yo leo No es Normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, inmediatamente llega a mi mente esta frase del libro, insisto, de Latour, ¿Dónde aterrizar? Y Latour hace un análisis en una entrevista que, por cierto, le hace El País, en donde tú escribes, Ajá. y dice, se pregunta Latour, Viri, ¿por qué aterrizar si el ser humano y la humanidad ya está en la Tierra, ¿no? Y entonces, cuando yo leo este libro, inmediatamente llego a la necesidad de aterrizar en la realidad, parafraseando
a Bruno Latour. Viri, por qué las personas, los seres humanos, los mexicanos sobre todo, estamos extraviados en la ideología, en las ideologías, y por qué es más fácil que una persona de clase media defienda a la persona que teóricamente y en la práctica le quita sus plusvalías? Es decir, una persona de clase media piensa que es clase alta en transición. ¿Qué piensa y qué dice el libro de esto? Bueno, el libro nos muestra toda la información que tenemos respecto a, uno, cómo realmente podemos clasificar a la población mexicana en términos de ingreso y en términos de sus estratos, y dos, cómo se clasifica la gente a ella misma. Y lo que nosotros vemos es que cerca del 70% de la población en México se autoidentifica como si fuera clase media. Pero en las medidas, pues en las mejores medidas que conocemos, vemos que muy probablemente la clase media se acerque más a ser del 13% solamente, Simón. Entonces, lo que tenemos es un malentendido generalizado. 13%. Wow. 13%. De hecho, hay una gráfica en el libro que uso, una de mis gráficas favoritas, ahorita se las enseño. Miren, en donde se puede ver, aquí la pueden ver más o menos, ¿cuál es el ingreso por hogar que se requiere para pertenecer a la clase media? Tú y yo ya habíamos platicado del ingreso que se requería de manera individual. Bueno, ahora para el libro lo calculé por hogar y más o menos necesitas como 35,000 pesos por hogar. Un hogar en México pues típicamente está integrado por 4 personas en números redondos, ¿no? Entonces esto quiere decir que pues cuando tú ves cuántas personas realmente el ingreso de mamá y papá, digamos, viven en un hogar de 35,000 pesos, pues promedio, pues son muy pocas, ¿no? Pero vivimos creyendo que no. No solo eso, y esto es bien interesante y creo que es más importante, Simón, los ricos creen que son clase media también. Si tú le preguntas a personas que ganan 150,000 pesos al mes y ellos se consideran a sí mismos miembros de las clases altas, te dicen que no. Te dicen que no, ellos sí creen que son clase media. Entonces, pues este malentendido hace que no podamos demandar un México en donde haya mayor movilidad, en donde las clases medias crezcan. Simón, la clase media en México debería ser al menos 58% superior de lo que es actualmente. A ver, Viri, detente un segundo. ¿Quién es de clase media? ¿Quién es de clase alta? ¿Y quién está en la pobreza? Ayúdame. Bueno, en términos de... Es una pregunta complicada, entonces te la voy a responder de la manera más... De ingreso, exacto, porque no es solamente ingreso, pero bueno, de ingreso lo que hemos observado... No, de aspiraciones todos serían. Claro. Pero mira, más o menos son cerca de 35,000 pesos promedio para hacer clase media. Para caer en la pobreza tendrías que estar en cerca de 17,000 pesos por hogar. Recuerda, 17,000 pesos por hogar, es decir, todo lo que gane toda la familia o menos. Hay una clase obviamente intermedia entre los 17 y los 35, a la cual llamamos vulnerables, que son personas que si bien no están en pobreza, todavía no tienen lo suficiente como para vivir cómodamente y si pierden su trabajo, muy probablemente caigan rápidamente en pobreza. Bueno, las clases altas obviamente están por encima, típicamente el 10%, tú pensarías que gana alrededor de 150,000 pesos por mes o más, 156,000. Nos ven muchas personas en otras partes de México, vamos a ponerlo en dólares, $7,500 para ser clase alta. Para ser del 10% más rico, y si eres del 1% más rico, pues tendría que ser 875,000 pesos al mes o más. $41,000, $41,000. $41,000 al mes, porque es también importante. Clase elite alta. Ese sería el 1% más rico. Wow. Y esas personas a veces piensan que son clase media. De hecho, la mayoría en muchos casos piensa que son clase media también. Wow. El tema, Simón, y creo que es que cuando no podemos identificar realmente a qué estrato social pertenecemos, entonces somos incapaces de demandar los cambios de reglas que este país necesita para que se amplíe la clase media.
Te adelantaste a mi pregunta. ¿Por qué es importante la conciencia de clase, Viri? ¿Por qué la ideologización de la clase es importante? Las personas dirían, pues, lo importante es la productividad, lo importante es el crecimiento económico, lo importante es el desarrollismo, pero ¿por qué es importante la conciencia de clase, Viri? Bueno, la conciencia de clase es importante porque en una democracia solamente vamos a obtener lo que pedimos. Y si Órale, no sabemos qué pedir, Simón, no vamos a obtener lo que necesitamos. increíble. No es normal que un país como México tenga una clase media tan pequeña. Y la tiene en parte porque la gente siente que ya está ahí. Entonces, ¿cómo va a demandar políticas para hacer ¿Qué crecer a la clase porcentaje, media, no? qué porcentaje tiene México de clase media en Ah, cuestión de ingreso? 13%. 13% Sí, en función del ingreso. en función del ingreso solamente. ¿Y qué porcentaje piensa que son de clases medias, Viri? 70%. ¡Wow! ¿Escucharon bien? 70% de la población piensa que es clase media, pero solamente es, en cuestión de ingreso, el 13%. ¿Estos datos de dónde los sacas, Viri? Bueno, estos datos provienen del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, que es un organismo autónomo. No solamente son datos que aplican a la Ciudad de México, son datos a nivel nacional. Ok. Y a mí lo que me gusta mucho de esta medida, porque hay otras medidas en donde se llega a decir, bueno, hay gente que dice, no, México es un país de clases medias y demás, ¿no? Pero a mí lo que me gusta mucho de esta medida es que está muy bien hecha en términos de realmente qué necesitas para poder ser clase media. Mira, en Ajá. México hay algunas medidas que dicen que con que ganes más de 3,000 pesos al mes, ya con eso no eres pobre. Y la realidad Bueno, es acuérdate del que secretario de Hacienda que decía que con 6,000 ya eras clase media, ¿no? Ya puedes vivir. claro, y es que eso está mal. Muchos, o sea, el hecho de que pensemos que con 3,000 pesos ya no eres pobre, pues a lo mejor no eres pobre extremo, a lo mejor puedes alimentarte, pero no por ello puedes satisfacer tus necesidades. No solo eso, está el tema de endeudarte. En México la mayoría de los mexicanos están endeudados, tienen algún tipo de deuda y la mayoría de los hogares también tienen deudas con tarjetas de crédito, muchas de ellas que se vuelven impagables, ¿no? Entonces también ese es otro gran problema. O sea, no estoy mal cuando digo que la gran parte de los que se consideran clases medias son clases altas en transición, pero endeudadas. Correcto. O son personas en vulnerabilidad endeudadas, o son personas que eran clase media, pero tuvieron algún problema e inmediatamente cayeron. Eso también es un gran problema en este país. El hecho de que nuestras clases medias son extremadamente precarias. Entonces, mira tú, por ejemplo, con la pandemia, de repente, en 2 años, lo que observamos es que aumentó en 5,4 millones el número de pobres. No es normal que en un país como México la pobreza crezca tan rápido, ¿no? Ante una circunstancia difícil como fue la pandemia. Voy a tu libro, a la página 141, pero antes te quiero hacer una pregunta porque me interesa mucho que la gente escuche sobre tu propuesta del IVA a los más ricos. Pero antes te quiero preguntar rápido, Viri. ¿Está bien que Andrés Manuel López Obrador, coloquialmente lo voy a decir, se meta con las clases medias, avispe la discusión? ¿Qué opinas tú de de atizar prácticamente el pensamiento de las clases medias y hablar del aspiracionismo? ¿Esto está justificado con los datos, con los números? ¿Qué piensas, Viri? Mira, yo creo que López Obrador fue muy poco estratégico en sus comentarios tan críticos a la clase media, porque como la gran mayoría de la gente se cree clase media, entonces si tú hablas mal de la clase media, todo el mundo se pone esa camiseta. Entonces, eso digamos que en términos estratégicos. Ahora, yo sí creo que como mexicanos tenemos que tener un despertar de conciencias en donde nos demos cuenta de que no es normal que un país que tiene el potencial de México, porque México es un país privilegiado en términos de posición geográfica, cultura, geografía, etcétera. No es normal que un país como el nuestro tenga el 52% de las personas viviendo por debajo de la línea de pobreza, que son 3,000 pesos.
Es increíble. Es increíble. Un país como México no debería tener estos niveles de desarrollo. Entonces, creo que López Obrador, de una manera quizá no muy estratégica, pero digamos que hay un dejo de verdad en lo que dice, en el hecho de que debemos, las clases medias, pues reconocer que muy probablemente estamos muy alejados de los ricos. Entiendo. Ni siquiera nos parecemos. A ver, Viri, a mí me sorprende, me impactan los datos que das, muy bien fundamentados, y abro tu libro en la página 140 y lo correlaciono con otros datos que quiero compartir con las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Y voy a aterrizar en el IVA. Pero tú hablas de un dato impactante y poderosísimo. Y lo digo más allá de que en mis libros, sobre todo en mi libro de Crecer sin Deuda, yo hablo de cómo pasar de una visión meramente recaudadora a una visión creadora de riqueza pública y privada. Pero me sorprende este dato impresionante. Tú dices, cito a Viri, con un impuesto de solamente el 1.6% a 13 billonarios de México que generaron 650,000 millones de pesos de su riqueza, se recaudarían solamente 45,000 millones de pesos, que casi duplicaría el presupuesto para varios de los programas de la Secretaría de Educación Pública, si no estoy mal en lo que estoy citando de tu parte. Explícame esto, Viri, ¿por qué si un billonario teóricamente ya paga impuestos sobre la renta, que por cierto, dicho sea de paso, en México los más ricos, de acuerdo a los datos que publica Viri, porque así está en la propia ley del impuesto de la renta, pagan solamente el 35%, cuando en Japón o en Dinamarca tributan el 56%. Esto significa que, de acuerdo a lo que Viri señala, en México el 10% de la población más rica solo financia el 68% del impuesto sobre la renta. Viri, ¿por qué es necesario ponerle otro impuesto a los billonarios? ¿Y por qué la gente que dice, oye, no le tienes que poner más impuesto a la riqueza, lo que tienes que es incentivar, bajar los impuestos para producir más riqueza? ¿Por qué es falso eso, Viri? Claro. Bueno, mira, existe el mito de que si tú bajas los impuestos, entonces vas a recaudar más porque se van a generar más empleos y porque las empresas van a crecer más. La realidad es que México ya probó eso. Si recuerdas, tú recuerdas bien, durante Salinas de Gortari se disminuyeron los impuestos. De hecho, Cedillo los vuelve a incrementar, pero luego vuelven a caer un poquito. Nosotros ya hemos tenido momentos en los cuales hemos disminuido los impuestos. Y lo que hemos observado es que la recaudación no aumenta, la recaudación disminuye. Entonces, esto también se observa en muchos otros países. Es básicamente una mentira. Esto quiere decir que no empíricamente, sino que a través de los datos que estás dando, el incentivar y tener tasas de recaudación que incentivan a los ricos a invertir, hace que la recaudación disminuya. ¿Eso es lo que estás diciendo? Lo que estoy diciendo es que, más o menos, pero déjame te lo pongo más sencillo. Lo que estoy diciendo es que si tú bajas las tasas de impuesto, no vas a recaudar más dinero, vas a recaudar menos. Lo cual es obvio, ¿verdad? O sea, suena muy obvio. Bueno, pues no lo es para muchos economistas ortodoxos. Muchos economistas ortodoxos como que creen en la carta Santa Claus y sienten que si bajan las tasas de impuestos van a poder cobrar más impuestos porque se van a generar más empleos, etcétera. Pero no es cierto. La razón por la cual no se generan más empleos en México no es necesariamente porque los impuestos sean altos. De hecho, en México los impuestos son mucho más bajos, como tú bien mencionaste, que en muchos otros países que generan buenos trabajos. En México la razón por la cual no se generan trabajos, una muy importante, es porque tenemos una economía extremadamente monopólica, en donde pocas empresas controlan importantes partes de las industrias y en donde las empresas pequeñas pues no se pueden convertir en medianas y las medianas no se pueden convertir en grandes. O sea,
esto quiere decir que se puede, me corrige si estoy bien, se puede asociar la ausencia de movilidad social individual y colectiva con la ausencia de movilidad social empresarial. Es decir, Correcto. es mucho más difícil dejar de ser rico que dejar de ser pobre. Y es mucho más difícil ser de pyme a mediana y a gran empresa que quiebre una gran empresa. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto. Ahora, el hecho de que en México tengamos tantas empresas con poder de mercado, tantas empresas semimonopólicas, digamos, ha hecho que los precios de las cosas en México sean demasiado elevados. En el libro, de hecho, hago un estudio en donde muestro cómo la canasta básica en México tiene un sobreprecio del 8.4% en 2020, del 8.4% solamente por la existencia de monopolios. Eso quiere decir que si mañana decretáramos que ya se acabaron los monopolios, cambiáramos la ley y en efecto nos fuéramos muy en contra de ellos y los elimináramos, sería como si de inmediato todas las personas ganaran 8.4% más de lo que ganan. Sería una de las políticas de reducción de pobreza, de hecho, más efectivas que podría tener un país como México. Entiendo. A ver, Viri, cuando continuaba y cuando leía el libro y en las páginas que he leído, me acuerdo de la frase de Goya, cuando dice, el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Y la verdad es que me impacta, porque abro la página 118 y leo, mexicanos con al menos $1.000.000, 283,000. Mexicanos con al menos $50 millones, 774. Y mexicanos con al menos $1 billón, 15. Y me impacta, y por eso el pensamiento de Goya, con esto que rematas. El ingreso mensual que la gente piensa que te vuelve rico, 36,000 pesos. ¿De dónde o cómo, por qué una persona que gana 36,000 pesos piensa que es rico, Viri? No, probablemente la que gana 36,000 no lo piensa, pero el resto de la población, si tú le preguntas al mexicano promedio, de hecho esto proviene de un experimento que se realizó con mexicanos y se les preguntaba, oye, ¿cuánto dinero crees que ganan las personas ricas? Y ellos decían 36,000. Wow, de manera impresionante. Viri, tu libro en su propio subtítulo menciona el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana. Por favor, compártenos de manera muy concreta qué es la desigualdad y en palabras, digamos, todos tienen que leer el libro, pero la gran pregunta, ¿cómo se combate la desigualdad? Con un aforismo que a mí me gusta mucho y que es parte de nuestro nuevo libro que viene ya con Diego, cómo evitar soluciones fáciles a problemas complejos. Claro. Igualdad y cómo resolvemos la desigualdad. Claro. Bueno, la desigualdad económica se refiere a que los ingresos de las personas que tienen más dinero y de las personas que tienen menos dinero son abismalmente distintos, ¿no? Entonces, esa desigualdad que en un país como México es francamente extrema, pues hace que en México, por ejemplo, el 10% de la población más rica, pues concentre cerca de un poco más, de hecho, del 50% del total del valor de la economía mexicana. A eso nos referimos con desigualdad, al hecho de que en este país los recursos están muy mal redistribuidos. Ahora, ¿cómo resolverlo, no? ¿Cómo resolver este problema? Porque hay maneras tontas de resolver este problema, ¿no? O sea, tú podrías decir, bueno, pues simplemente quítale a todos los que tienen y dale a todos los que no tienen, ¿no? Y eso, bueno, sería muy efectivo, pero probablemente, pues no necesariamente crearía pues una economía virtuosa, ¿no? O sea, tenemos que, por supuesto que necesitamos redistribución, pero sobre todo necesitamos, ahí te va, déjame, te lo pongo como yo lo pongo en el libro. Dime. Yo creo que hay 3 grandes caminos. Está el camino de reducir la desigualdad después de que ya se generó. Y para eso tenemos que, una vez que observamos cuánto ingreso tienen las personas, una vez que observamos que existen billonarios y que existen gente muy pobre, pues sí tenemos que tener una política de impuesto
muy redistributiva, en donde sí se le cobre a los millonarios más. Nuestros millonarios no están pagando lo que les toca para darle a los de abajo. A ver, Segundo, para corregir la desigualdad creada, lo que tú dices es que hay que fiscalmente cobrarle a los ricos y a los millonarios y a los billonarios para transferir a las clases medias y a los más pobres. correcto. Esas transferencias pueden ser no necesariamente dinero en efectivo, pueden ser mejores servicios públicos, mejor acceso a la educación, etcétera. Esa es una forma de lograrlo y es importante hacerlo. En México no se hace. Okay. La segunda forma de lograrlo es impedir que la desigualdad se genere antes de que se dé. ¿Y eso Correcto. cómo se hace? Bueno, eso se hace creando oportunidad para todos los niños que nacen en este país, independientemente de en qué cuna nazcan. Eso se hace eliminando la discriminación por género, que hace que las mujeres ganen 12% menos que los hombres por el simple hecho de ser mujer. E eliminando también la discriminación por tono de piel, en donde observamos también que, bueno, las personas de tonos de piel más oscuras en este país también ganan menos, a pesar de que tienen el mismo nivel educativo en ocasiones que otras personas de tonos de piel más claro. Entonces tenemos que también eliminar eso. ¿Eso cómo se hace? Bueno, servicios excelentes de educación, guarderías para que los niños puedan tener buena atención, políticas que ayuden a que las mujeres tengan un mejor salario, cuotas inclusive podríamos pensar, y campañas pues para que las personas, campañas de awareness, ¿no? Para que las personas sepan que no podemos continuar discriminando ni por fenotipo ni por género. ¿Por qué la educación, Viri, no ha generado los suficientes elementos para provocar movilidad social? Bueno, yo diría por dos cosas. Una es porque no estamos educando a las personas con las habilidades que necesitan. Entonces, necesitamos una educación que sea, sí, pues sí, ¿no? Necesitamos una educación que esté de acuerdo a nuestros tiempos. Ya no está bien que en las escuelas nos enseñen a memorizar, nos enseñen a cantar las mismas canciones. Lo que necesitamos es gente que sepa aprender. De forma que cuando emprendan su propio negocio, en México muchísima gente trabaja para sí mismo. Hay muchísimos emprendedores, pequeños microempresarios que trabajan para sí mismo. Estas personas deben estar equipadas para aprender y para enfrentar los retos del día al día a su trabajo, ¿no? Mucho más que memorizarte algo. Pero la segunda, y esto tiene que ver con mi tercer grupo de soluciones para la desigualdad, es que el mercado laboral no está generando buenos salarios. Eso. En México, el 21% de las personas que tienen una licenciatura no pueden clasificar todavía como clase media, Simón. Y eso está mal. Pero un rico o el dueño de FEMSA te diría que para poder producir buenos salarios hay que producir buenos negocios. Pero han tenido muy buenos negocios, pero no se producen buenos salarios. Es decir, todo tiene que ver, tú y yo sabemos que al final no es regalándole al pobre o solamente con una transferencia social, porque lo que se piensa, bueno, yo pienso, es que el impulso a los oligopolios o a los monopolios se le llama fomento económico, pero cuando inviertes en las clases medias o cuando en ese 13% de las clases medias o en las clases más pauperizadas, es populismo. ¿Por qué o cómo desmitificar que no hay una correlación directa entre un buen negocio y un buen salario? ¿Y por qué las plusvalías prácticamente no se transforman en buenos salarios? Ahí está, Simón. Lo acabas de decir. ¿Por qué las plusvalías no se transforman en buenos salarios? Bueno, mira, aquí en el libro tengo un capítulo que te va a gustar mucho. Bueno, ya lo leíste, pero se llama Hay un fiestón, no estás invitado. Okay. Y en ese capítulo lo que muestro es cómo el valor de las empresas mexicanas está muy mal distribuido entre los dueños de las empresas y sus empleados. Mira, aquí te enseño esta gráfica que les va a gustar mucho a todos. Ay, no sé si la alcanzan a ver. Ya, sí, creo que sí. Bueno, esta gráfica lo que muestra es que típicamente en los países de la OCDE, cuando tú ves una empresa, cómo se distribuye el dinero, pues más o menos el 70% se va a los trabajadores y el 30% se va a los dueños de la empresa. Ve el caso de México, es completamente al revés. Se voltea la proporción.
los dueños se quedan con el 66% y los trabajadores solamente con el 34%. Bueno, eso no es normal. No es normal que las ganancias, la plusvalía, el valor agregado que generan nuestras empresas no se distribuye. Y se le da demasiado poco a los trabajadores. Entonces, sí tenemos que organizarnos también. Me parece que los trabajadores mexicanos a veces, pues justo cuando vemos a los sindicatos que han sido muy corruptos y demás, pues ya no le queremos ni entrar, ¿no? Pero hay que hacer un llamado a una forma de neosindicalismo en donde los trabajadores organizados puedan demandar que los salarios suban, porque los salarios pueden crecer. A ver, no es normal que los salarios en México no sean tan bajos, porque nuestros trabajadores son productivos y están cada vez más educados. Tenemos hoy en día 3 veces más licenciados de los que teníamos hace 10 años. Nuestra gente ha hecho lo propio. Quien no está haciendo lo propio es quien les paga. ¿Y por qué se deja la gente? Es una pregunta simplista, pero ¿por qué la gente acepta trabajar por esos salarios? ¿Por qué la gente no está educada al autoempleo? Porque no todo el mundo puede emprender, no todo el mundo está hecho para emprender. Pero ¿por qué, si los salarios están determinados por la ley de la oferta y la demanda, y más allá de la pulverización o la fijación más bien de los salarios mínimos, que pues, son prácticamente un término de referencia, ¿por qué la gente acepta los salarios miserables y acepta ser explotada en lugar de generar opciones de autoempleo? Ya no estoy ni siquiera hablando de emprender, sino de emplearse. ¿Qué pasa, Viri? Quiero retar tu argumento. A ver. Porque yo creo que en México mucha gente ya se cansó de los salarios bajos y de hecho no está dispuesto a tomarlos más y por eso migran a Estados Unidos. La gente más ambiciosa de este país ha claudicado de tener un trabajo en México y ha emprendido su camino hacia el norte, Estados Unidos. Oye, perdón, ¿ambiciosa o aspiracionista? Ambas. Ambas. Entonces, de hecho, yo a veces me pregunto, es como una relación de amor-odio, ¿no? Porque por supuesto que queremos las oportunidades de Estados Unidos, pero esas oportunidades han hecho que en México, pues mucha gente simplemente ya, pues, claudique, ¿no? Y vaya a buscar un mejor empleo a Estados Unidos. Ahora, dejemos eso a un lado, ¿no? Porque esa es solamente una parte de la población. ¿Por qué el resto lo acepta? Bueno, yo creo que lo acepta en parte porque hemos normalizado estas injusticias. También por eso este libro se llama No es normal, porque el primer paso para cualquier revolución, para cualquier transformación, es desnormalizar las injusticias. Nos hemos acostumbrado. Somos un país que lleva 30 años siendo uno de, bueno, hasta hace 4 años, éramos uno de los países con el salario mínimo más bajo de todo el continente latinoamericano. Eso no es normal para una economía del tamaño de México. Nos hemos acostumbrado. Pero la segunda, bueno, la tercera, ¿no? Esta migración, acostumbrarse. Y la tercera yo creo que sería, Simón, mucho el tema de, pues, sí, cómo las empresas pueden hacerlo porque hay muy pocos empleos. En México la realidad es que justo por el tema que discutíamos hay pocas empresas. Luego hay entonces pocos empleos. Al menos en ciertos sectores, y entonces la gente pues muchas veces se emplea ahí porque no hay de otra, ¿no? Por eso, fíjate que una de las premisas fundamentales de No es normal es que para que nosotros salgamos de pobres, no es suficiente simplemente los programas sociales. Tenemos que tener más empresas que otorguen buenos empleos. Y esas dos condiciones tienen que darse, son necesarias para que este país salga adelante. ¿Cómo se hace eso, Viri? Bueno, es una cuestión muy compleja, obviamente, pero yo creo que el primer paso, Simón, es regular las economías monopólicas que tenemos actualmente. Eso. Y el segundo... O sea, no es incentivos. A veces el mejor incentivo es romper el monopolio. No es normal que en México tengamos tantos monopolios. Uno de los capítulos de No es normal se llama Éxitos de ayer y siempre. Y se llama así porque cuando tú ves el ranking de las 500 empresas más ricas de México hoy,
El 90% de ese ranking, Simón, es el mismo que en el año 2000. Wow. Es que eso no es normal. No, no, no es normal. No es normal que nuestro capitalismo no genere ni siquiera nuevos ricos. Cuando tú ves el mismo ranking, por ejemplo, en Estados Unidos, que bueno, también es un capitalismo que deja mucho que desear, pero cuando tú ves ese ranking en Estados Unidos, ves gente nueva, ves Amazon, ves Telsa, ves Claro. Facebook, CVS Health no estaba en el ranking hace 20 años. ¿Dónde están las nuevas empresas en México? ¿Dónde están Claro. los nuevos ricos? Pobreza, queremos democratizar riqueza, ¿no? Correcto. Entonces, parte de ello es pues que estas personas que han ganado por las últimas décadas, pues ya se les regule para que dejen de cobrarnos sobreprecios y de crear una economía donde solamente los mismos ganan. México no es un capitalismo, es un juego de Monopoly. Sí. Ponte seria, Viri. Ponte seria. Monopoly, exacto. A ver, Viri. A ver. Intermeso, como si estuviera escuchando una oda, porque me encanta lo que estás diciendo, hasta ya sudé. Es la segunda vez que sudo cuando platico contigo, pero bueno, a ver, intermeso. A ver, Viri. Hoy en la mañana hice un experimento, porque yo soy un provocador natural, lo reconozco, soy un provocador. Sí, ya sé. A ver, déjame prender mi luz porque ya se me apagó, pero sígueme diciendo, sígueme diciendo. No, yo te espero. La A mía está ver, con esta plática. sí, aguántame porque creo que ya estoy medio a oscuras aquí, entonces déjame, la prendo bien. Monopoly es capitalismo, te bla, te rifas. A ver, Ya volví, perdón. ya está, no, Dime. no te fuiste nunca. Bueno. A ver, hoy en la mañana, y normalmente cuando hablo de ti en las redes, y a mí me encanta provocar, la verdad, lo reconozco, me encanta provocar a la comentocracia, y más en Twitter. Porque me gusta mucho la psicología de las redes sociales, y esto es algo que hicimos Diego y yo en nuestro próximo libro. Eh, yo puse obviamente tu nombre, y lo primero que viene a la mente es que cuando alguien, y a mí no me da pena, no me da pena decir lo que voy a decir, al contrario, me da orgullo, porque es bien habido y lo he hecho pues, desde que tenía 18 años. Eh, parece ser, parece ser que solamente quien es pobre puede hablar de pobreza. Parece que el que está jodido solamente puede abrazarse a sí mismo, consolarse a sí mismo, y que es una traición de clase aquellas personas que hemos ganado más de $1 millón, yo lo reconozco y lo he dicho públicamente, y más cuando lo he hecho pues, de una manera honesta y legal, pero la gente se molesta cuando alguien de clase alta o de esa élite del 1% del cual hablas, y que yo lo reconozco, yo lo digo, pero yo me eduqué en la Vicente Guerrero y me eduqué en Tepito, y no me da miedo decirlo, pero ¿por qué alguien que tiene recursos o alguien que es de clase media no puede hablar de la pobreza? ¿Qué significa este arrebato en donde una persona que está en situación de pobreza o que no tiene los suficientes medios y alguien que tiene los recursos para el neoliberal o para el que tiene una cantidad importante de pensamiento conservador o digamos de derecha, que no me gusta hablarlo así, eres completamente un socialista de Cuba y estás traicionando la clase porque estás defendiendo a los pobres o a las clases. Pero cuando hablas sobre el mismo tema y defiendes al que es pobre y al de clase media, te dicen Javi de la 4T y te Claro, dicen prácticamente que eres claro. uno de las élites que está romantizando con la pobreza. Está uno entonces en el limbo. ¿Qué pasa con esta discusión, Viri? Bueno, es que ese es el argumento de la propaganda de las personas que no quieren cambiar al país. Entonces, es propaganda porque lo que hace es decir que solamente las personas vulnerables pueden hablar en contra de la vulnerabilidad, lo cual hace que no se hable. Porque cuando tú vives en una condición de vulnerabilidad, obviamente no te vas a poder
pues sentar a pensar en muchas ocasiones O sea, en pero estos temas, ¿no? pobre quiere seguir quedándose pobre o cómo, no entiendo. O sea, por qué no acepta esta emancipación y este discurso de alguien que no pertenece a su clase? No, yo creo que sí lo acepta. Yo creo que quien no lo acepta son las élites. Claro. O sea, quien no acepta que se hable de estos temas no son los de abajo. Ok. Los de abajo quieren que se hable de estos temas. Los de abajo encuentran representación en donde pueden encontrarla. Los de abajo quieren que cambien las cosas. Los que quieren que se callen son los de arriba. Son a los que no les conviene que haya personas que tengan un discurso articulado en contra de la situación actual de injusticia que existe en México. Ujú. Ese es el gran problema. No quieren que se hable de estos temas. Pero Eh, ¿por qué a muchos obradoristas les molesta Viri Ríos? ¿Qué significa el discurso de Viri Ríos que molesta al obradorismo y que no gusta? ¿Por qué? Si estás defendiendo al elemento más importante de Andrés Manuel López Obrador, que es combatir la pobreza. pues, ay, no sé, la verdad no. Bueno, lo que pasa es que yo no soy obradorista. ¿Ok? Yo creo que López Obrador ha hecho cosas bien y ha hecho cosas mal. Y yo creo que este país necesita más gente que pueda reconocer ambas cosas, que pueda reconocer que López Obrador nos ofreció una plataforma política muy significativa de reducir la pobreza, de terminar con la relación corrupta que existe entre las élites económicas y políticas. Y creo también que necesitamos mexicanos que se den cuenta que no nos ha acercado lo suficiente a esa plataforma que nos ofreció y que incluso se han cometido errores importantes durante su gobierno, errores graves que han Tú, causado pues que ahora, aumente la pobreza en los últimos años, ¿no? se está Entonces, por eso los obradoristas, supongo, o sea, si me dijeras, oye, ¿por qué los obradoristas no te quieren? Pues yo creo que no me quieren porque soy crítica de López Obrador en muchas ocasiones. Yo diría eso. Ok. Porque si tú me dices, oye, no les gusta la gente que fue a estudiar un posgrado al extranjero, discúlpame, pero tienen gente de esa en todo el gabinete de López Obrador. Si tú me dices, oye, no le gusta la gente que es rica y ellos creen que tú eres rica, pues el principal asesor financiero de López Obrador es Alfonso Romo, un millonario. Entonces, ellos no pueden sostener ninguno de esos argumentos. Si me dices, es que no les gusta que seas mujer, pues la mitad del gabinete son mujeres. Si me dices, es que no les gusta que digas cosas y que seas vocal, bueno, pues ve cómo es Tatiana Cloutier o ve cómo es algunas de las mujeres de la 4T que son muy vocales. Yo creo Ya. que probablemente es el problema de la crítica. ¿Se está combatiendo bien o mal la pobreza en México en estos momentos? Quiero contestar a algo que está diciendo Ochoa en el chat. Ah, no lo Porque vi. Ochoa está diciendo que que lo que les molesta es que yo soy una persona de una clase privilegiada. Ajá. Y tienen razón que yo hoy pertenezco a una clase privilegiada por el simple hecho de tener un doctorado en Harvard y dar clases en esa universidad. Es un profundo privilegio, lo agradezco todos los días. Pero yo vengo de abajo, Simón. Yo soy una de esas personas que no se crió en las altas élites mexicanas. Es una suerte de haber tenido unos padres extraordinarios, de haber tenido mucha garra, de haberle echado mucho esfuerzo, porque pues yo nací en un vecindario de clase trabajadora de la Ciudad de México, mis padres no tienen licenciatura ni educación formal, no, o sea, lástima que las personas crean eso, porque no es así, no es así. O sea, no todo el que estudia en Harvard es rico o viene de Pues clase mira, rica. la mayoría sí, pero vemos excepciones. Y las Eso, excepciones estamos ahí porque eso. había un Estado que nos apoyó. Ok. A mí me dieron una beca para estudiar el doctorado. Sin esa beca hubiera sido absolutamente imposible que yo lo hubiera hecho. Entonces, lo que necesitamos es un Estado que pueda crear no una Viri Ríos, muchas, muchas, muchas más. Que las niñas que hoy están naciendo en los vecindarios precarios en los cuales yo nací, mañana puedan ser mejores que yo, puedan tener más dinero que tú, puedan ser mejores empresarias que tú, Simón. Eso es lo que buscamos y eso es lo Claro, que queremos. no socializar, insisto, pobreza, sino democratizar riqueza. A Pero ver, yo no sé, a ver, tú dime, ¿por qué crees que los obradoristas tienen algo contra mí?
No, no es contra ti misma, es contra lo que representa. ¿Y qué represento? Es pues que representas prácticamente el espíritu crítico. Y mira, te lo dice alguien, el ex subsecretario de Turismo y alguien que aprecia que soy una línea de congruencia todo el tiempo y que yo también tengo pensamiento crítico. Pero en el momento en que te mueves un poquito de la línea, ya traicionas el pensamiento único y ya no gusta. Entonces, pero yo creo que más allá de la comentocracia, yo creo, me gusta, en el próximo libro lo voy a compartir, lo voy a demostrar, yo creo profundamente en la dialéctica y yo creo en el método de contradicción y creo en generar síntesis y yo necesito de tu crítica, de tu pensamiento para fortalecer no el discurso de los ricos, sino para fortalecer las posiciones de cómo distribuir las fuentes de riqueza. A mí no me interesa más jodidos, a mí me interesa profundamente que el que está abajo abra los ojos y que tenga los medios para ya no volverlos a cerrar, ¿no? Pero regresando, porque tú eres la estrella de esto, no soy yo. A ver, Viri, sigo leyendo tu libro y sobre todo, ahorita me voy a meter en un tema que la verdad me impacta, que no estoy muy de acuerdo, pero más bien no estoy muy de acuerdo porque lo quiero entender, que es lo que tú llamas la güeritocracia. Pero voy a seguir un poquito todavía con el tema de la clase media, porque esa persona que se hace llamar de clase media, en términos reales y más como lo estás mencionando con tu 13%, más que clase media, es clase obrera, asalariada y endeudada. No sé si estás de acuerdo en en este señalamiento que estoy haciendo. Compárteme, por favor, eh, cómo a través de un impuesto o de una reforma fiscal progresiva, ¿cuál tendría que ser esa reforma fiscal progresiva para aumentar ese 13% y llevarlo a más del 50%? Es decir, la pregunta concreta es, ¿cómo creamos más clases medias? Necesitamos más empresas, necesitamos mejores trabajos, eso requiere eliminar por completo a los monopolios, necesitamos impuestos progresivos en donde los ricos paguen lo que les toca, necesitamos acabar con la evasión fiscal. En este país, el 1% más rico evade 8 veces más impuestos, el pago de 8 veces más impuestos que el 50% más pobre. Tenemos que hacer que esas personas paguen lo que les toca. De hecho, hay un capítulo, no sé si lo viste, donde hablo de ti. No, todavía Te no. va a gustar. Se llama Ricos más ricos. No, no eres tú el rico más rico, pero se llama Ricos más ricos. Y habla de un altercado que tú tuviste, no sé si te acuerdas, con Ricardo Salinas Pliego, Ah, sí, claro, en donde ambos muestran sus declaraciones claro. de Hacienda, Pues, ¿no? Bueno, ajá. las analicé. Y el resultado es que tú pagas más impuestos que Salinas Pliego, como proporción de tu ingreso. ¡Wow! Y eso no está bien, ¿estás de acuerdo? Porque, o sea, bueno, tú tienes dinero, pero no eres Salinas Pliego, No, ¿no? no, todavía no. Todavía no, ¿no? Bueno, No, ese señor debería pagar más que lo voy tú. a pasar, pero todavía no. Bueno, pues velo, porque ese capítulo te va a gustar, porque lo que muestra O sea, es que eso que te pasa a ti es normal en México. Es ajá, normal que las personas de clase media alta paguen menos impuestos que los billonarios, ok. que las personas de más arriba. Entonces, pues justo esas personas son las que deben pagar lo que les toca. Y también necesitamos un gobierno funcional. Mira, Eso. hay mucho ladrón, la verdad, en el gobierno. Yo tengo un capítulo en el libro, Sí, que muestra, se llama Los 87 ladrones. ahí Y voy. es un poco una provocación, porque en la última década, creo que lo calculé, hemos tenido como 95 gobernadores, una cosa así, en todos los estados, ¿no? En la última década. Y de esos, 87 tienen irregularidades pendientes con la Auditoría Superior de la Federación. Increíble. No es normal, No. no es normal que sea raro no cometer irregularidades en un país como México a nivel estatal, ¿no? Vamos, nomás para terminar ya con clases medias y voy a la güeritocracia. Te insisto que cuando yo leía el libro, y más ahora en esta práctica,
me recuerdo de una frase maravillosa de Paulo Freire que dice que el sueño del opresor, del oprimido, es el ser el futuro opresor, ¿no? Frase maravillosa. Las clases medias, las pymes, ¿de verdad están rescatando y están apoyando a las clases más pauperizadas? ¿Es real que las pymes son el motor económico de México? ¿Cuál es tu opinión? Esa es una muy buena pregunta porque, mira, en México la gran mayoría de las empresas son pymes o microempresas. Ya. Eso es la gran mayoría de las empresas. Pero son empresas que también típicamente tienden a ser menos productivas y tienden a generar o sea, como son muchas, generan muchos empleos, ¿no? Pero poquitos cada una. Entonces, no estaría segura de esa pregunta, Simón. Pero hacia dónde vas? Voy enfocado a que si el motor económico realmente está en una pequeña y una mediana empresa, que son los grandes generadores de los empleos y los grandes tractores de las clases pauperizadas, o en términos reales son esos oligopolios que hoy están existiendo, quienes son el motor económicamente de los empleos de México. No, los oligopolios, los monopolios y el poder de mercado son el freno de la economía mexicana. Correcto. Y las MIPYMES y las pymes y las empresas medianas debieran ser el acelerador, pero no lo son. Y ese es el gran problema, que estamos en una economía entonces mayormente estancada. Ve cómo... ¿Por qué una pyme, por qué alguien de clase media baja y de clase media media se pelean entre ellos y por qué se prestan al juego de las élites cuando en realidad están viendo nomás de arriba cómo se andan peleando ahí abajo, pero el problema está aquí? Eso es a lo que quería llegar. Ay, claro, tienes toda la razón. Pues mira, creo que en parte, Simón, es lo que mencionábamos al inicio, ¿no? Como la verdad es que nos hace falta un poco de conciencia de clase para que sepamos pues, ¿qué es lo que debemos pedir? ¿Qué es lo que debemos demandar en esta democracia? La clase media alta se parece muchísimo más a la clase media baja que a un billonario en términos de ingreso. Repítelo. La clase media alta se parece muchísimo más a la clase media baja en términos de ingreso que a un billonario. Y las probabilidades de que alguien de la clase media alta se vuelva pobre son mayores a que se vuelva billonario. Impresionante. Bueno, esa economía debe detenerse. Ese México no es normal. Y las clases medias altas me parece que deben hacer pues una evaluación de conciencia para entender que pues el enemigo no es la clase media baja, ¿sabes? Abro el libro en la página 170 y en el párrafo, más bien el capítulo 4, gobernar. Viri, ¿por qué los gobiernos mexicanos están confeccionados para los ricos? ¿Y por qué los gobernantes y los presidentes son empleados de los oligopolios? Buenísima pregunta. Mira, tengo un capítulo que se llama Los políticos son sus empleados, en donde platico cómo es un capítulo histórico. De hecho, para escribirlo, lo hice de la mano de 3 grandes historiadores de este país y juntos lo fuimos construyendo. Y mostramos cómo desde el porfiriato hasta el día de hoy, las élites, los ricos del país, han sistemáticamente impedido reformas fiscales para que se les cobren los impuestos necesarios. Y han creado un Estado famélico, un Estado muy, muy flaco, con muy poca capacidad de gasto social. López Obrador nos ha vendido la idea de que él gasta mucho en los pobres, pero la realidad es otra. México es un país que recauda menos impuestos que las Bahamas. Somos básicamente un paraíso fiscal disfrazado. Entonces, un paraíso fiscal disfrazado no puede ni siquiera tener suficiente gasto social simplemente porque no le alcanza. Por supuesto que tú puedes decir, bueno, pero gasta más. Sí, pero muy poquitito más. No gasta lo que se debería gastar en un país con las carencias que tenemos en México. Entonces, las reglas del juego de cómo funciona nuestro gobierno, de cuántos impuestos recauda y por tanto de cuánto puede gastar, pues están fijadas en parte históricamente por estas élites que han impedido
cada rato que se hagan reformas fiscales A ver, redistributivas. ahí, Viri. El presidente López Obrador y muchas personas piensan, y yo me incluyo, en que no es necesario aumentar las tasas impositivas. Lo que es necesario es que los que deberían de pagar impuestos los paguen. Es Ujú. un problema de impunidad y de falta de pago de impuestos que un tema de tasas. ¿Qué piensas de eso, Viri? Hay mucha evasión, o sea, te concedo, Simón, que hay mucha evasión y que el día en que eliminemos por completo la evasión y la elusión fiscal, México va a haber recaudado una parte muy importante de dinero que hoy en día está perdido. Te pongo un ejemplo. ¿Sabes quiénes son los principales? No, te vas a echar para atrás. A Pero ver, ¿sabes quiénes son los principales evasores fiscales de este país? no, Las personas que rentan casas. sí lo vi, wow. El 73% de esas personas no pagan impuestos por las rentas que reciben por sus propiedades. Pues la gente te diría, ya pagan impuestos sobre la renta, ¿no? No, a eso me refiero, no pagan el impuesto sobre la Ah, renta del dinero que... Ay, ups. o sea, todo es por abajito. Ahí está ya, es por abajito. Sí, o sea, el 73% de las rentas en México se pagan o en efectivo o con transferencias directas sin emitir factura o comprobante. Ajá. Entonces, por tanto, pues no pagan impuestos. ¿Y eso con Airbnb no crees que vaya a cambiar? Sí, 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 Airbnb, el problema de Airbnb es que tiene una tasa un poco baja. Creo que te cobra, si recuerdo, creo que te cobra 3%, cuando un impuesto sobre la renta pues puede llegar a ser hasta del 35%, ¿no? Pero Claro. bueno, volviendo al tema que estábamos tocando, yo, que me decías, oye, hay que subir o no las tasas. Bueno, claro que hay que atacar la evasión, pero yo sí creo que para ciertas personas de nivel de ingreso muy alto, sí es necesario subir las tasas, porque en otros países tenemos tasas más elevadas para los ingresos más altos. No, no te estoy hablando de las clases medias altas, Yo ¿eh? no entiendo, entiendo. Sino de verdad de la gente que de verdad tiene más dinero. Esas personas pues deberían pagar tasas del 40, del 45% sobre sus ¿Cuántos ingresos. billonarios de México, en lugar de crear su riqueza, la heredaron, Viri? El 60%. ¡Wow! Es ¿Y que por no nos tocó la suerte. qué? No nos tocó la suerte de nacer ahí, pero en la medida en la cual también internalicemos que la riqueza que estas personas tienen no proviene en su mayoría de su esfuerzo, sino simplemente de que les tocó nacer en una cuna en donde heredaron millones de dólares, pues entonces en la medida de eso también vamos a poder pues demandar que paguen su justa parte Ya. hacia la sociedad. Hablando con Viri Ríos, para quien se ha sumado a esta conversación sobre su más reciente libro, No es normal, el juego oculto que alimenta la desigualdad mexicana y cómo cambiarlo, de Viri Ríos. Viri, ¿en dónde pueden encontrar tu libro? ¿Dónde lo pueden comprar? ¿Dónde lo pueden adquirir? En todas las librerías, está en Gandhi, está en Péndulo, está en Amazon, por supuesto, y para ver todos los lugares donde se venden, entra a mi página web que es viririos.com. Viri, hay un tema que por más que me he resistido a aceptarlo, Sí, la verdad es que por eso es el punto más importante para mí del cual yo quiero conversar contigo. ¿Qué es dime. esto de la güeritocracia, Viri? ¿Cómo que la güeritocracia determina el futuro o tu situación económica? Explícanos esto, por favor, porque por más que quiero, no puedo. Bueno, mira, ya sé que a ti no te va a gustar esta parte de la teoría del libro, pero está bien, no te preocupes. O sea, es parte también de encontrarnos con nuestro propio privilegio desnudo, ¿no? Cuando nos toca la puerta, la primera cosa que hacemos es rechazarlo, ¿no? Es decir, no, ¿de qué me hablas? ¿No? Los empresarios, cuando les enseño la gráfica que te enseñé, lo primero que hacen es negarlo. Me dicen, no es cierto, yo pago bien. Le digo, pues los datos muestran otra cosa, No, tú ¿no? das datos. Y cuando le dices a un gobernador, oye, tú sabías que cometiste irregularidades, no es cierto, está mal, ¿sabes? La auditoría se equivocó, bla, 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 ¿no?
Pues yo creo que así pasa también a veces cuando tocas el tema muy sensible en México de lo que es el tono de piel y de lo que el tono de piel significa en un país como en un país como este, porque básicamente uno de los capítulos de mi libro, al cual de manera muy provocadora le llamo güeritocracia, pero tampoco creo que sea el gobierno de los güeros, pero así le puse un poco como de tono provocador. Lo que hace este capítulo es mostrar toda la evidencia que existe de cómo en México las personas de tonos de piel más claras tienden a tener ingresos más altos, independientemente de su nivel educativo, independientemente de su habilidad cognitiva. Hay un premio a ser más blanco en México y ese premio no debería existir porque es un premio pues, que no se ganaron, ¿no? O sea, simplemente les tocó nacer con un tono de piel más claro. Esto lo vemos en todas las industrias, Simón. Un moreno, pobre, gay, está hasta abajo. Sí. Ahora, siempre me dicen, ay, pero yo conozco un moreno gay que es rico. Sí, obvio. O sea, es como, hay casos de todo, ¿no? Que piensan que el dato se vuelve patrón, ¿no? Sí, no, a ver, tu evidencia, o sea, claro que hay algunas personas que no, o sea, que son morenas y son ricas o que son blancas y son pobres, claro que sucede, pero el tema es que, pues los análisis que tenemos muestran que en su mayoría las personas blancas tienen un premio por el hecho de ser blancas. Te pongo un ejemplo que yo creo que a ti te va a llegar mucho. Por Uno favor. de los estudios que cito en el libro, en este capítulo, es un estudio de qué pasa cuando una persona morena pide un crédito en un banco versus cuando una persona blanca pide un crédito en un banco. Y lo que hicieron fue un experimento, fue contratar a un actor moreno, así morenito, morenito, ¿sabes? Como de un fenotipo muy, muy tradicional, y no, y una persona que se viera más blanca, ¿no? Ajá. Y a los dos les dieron el mismo traje, les dijeron que dijeran las mismas cosas y los dos fueron a pedir un crédito a bancos en la Ciudad de México para su Okay. empresa, para su pyme. Ajá. Pues a los blancos siempre se los daban más. ¿Es en serio? Sí, es un experimento, Wow. 100% comprobado y no es normal. No es normal que tengamos este tipo de discriminación que no debería existir y que hace que incluso para los microempresarios, para los pymes que son morenos, pues les toquen créditos más caros. Por el simple hecho de que la persona que está teniendo en el banco no ha tenido un curso de sensibilización en donde se le diga que no puede juzgar a las personas por cómo se ven, que no puede pensar que una persona morena es pobre, que no puede pensar que una persona morena no va a pagar, que no O sea, puede pensar que una persona morena no se va a robar algo en la tienda. No sé si te ha pasado, probablemente no, pero cuando eres moreno y entras a tiendas de lujo, las personas te empiezan a voltear a ver como que si te fueras a robar algo. Eso está mal. que tengo cara de talibán, no porque sea moreno. Entonces, o sea, creo que, bueno, ya, más seriedad, Simón, estamos hablando de cosas serias. Ah, bueno, un chascarrillo, cara. Pero, o sea, a eso me refiero, ¿no? Como eso es bien común en México, o que no te dejen entrar a restaurantes, o sea, cosas como de la Edad Media que Claro. suceden. Viri, ¿me estás queriendo decir que el racismo determina el clasismo? No, te estoy queriendo decir que el racismo fomenta el clasismo. El Ah, racismo es un elemento que, digamos que, refuerza muchos de los clasismos que existen en México. Somos racistas. Tenemos que no, o sea, no tú y yo me explico, pero como la sociedad mexicana tiende a ser racista. la sociedad mexicana tiende a ser racista. ¿Por qué la sociedad mexicana está ausente? Hay una, si eres, entonces, a ver, el aspiracionismo del cual habla López Obrador, ¿es correcto o es incorrecto? ¿En qué sentido? ¿Es que si En, está mal aspirar? en este estar extraviado, piensas que eres de clase alta cuando eres de clase baja, piensas que eres, que por ser moreno eres minoría cuando eres mayoría, es decir, hay una, digamos, una mezcolanza en todo esto, en donde estás, quieres estar en otro lado, a eso me refiero con este aspiracionismo.
que tanto se ha criticado. ¿Está Mira, bien impulsar esta ahí crítica? te va mi punto de vista, pero no sé, ahí te va, ahí te va. Mira, yo creo que aspirar a ser rico está bien. Yo creo Eso, que todos debemos aspirar a mejorarnos económicamente, porque sin esa aspiración no se logra. Porque en este país el camino de las clases medias es como un campo minado. ajá, Entonces tienes que ir con muchas ganas, con mucha estamina, también con mucha suerte, también con mucho talento. Pero si no aspiramos a ser mejores de lo que somos y a tener mayores ingresos, no lo vamos a lograr. Es como la condición número uno. Lo que está mal es creer que esa aspiración se puede lograr aliándote con las élites actuales y con los ricos monopólicos que existen en este país, porque tómala, eso no va a pasar. tómala, tómala. A ver, Viri, yo veo esto, y ahorita me va a explicar, pero yo veo esto como un oxímoron, veo como una contradicción. Si tú eres güerito y eres moreno y eso determina prácticamente tu posición económica y tu nivel de ingreso, entonces, ¿cómo haces que origen no sea destino? Tenemos que tener un Estado que nivele el terreno de juego. Pero eso no, el Estado no puede influir en el clasismo y en la ideología y en la culturización del clasismo de la gente. ¿Cómo cambias eso? No, claro que sí puede. Te voy a poner un ejemplo, A porque de ver, hecho de esto también tenemos evidencia científica. a ver. El racismo, cuando más se da, es cuando tú nunca has convivido con una persona que sea distinta que tú. Entonces, digamos, si tú eres un blanco que nació en Las Lomas y nunca en tu vida has hablado con un moreno que nació en Ecatepec, pues como que vas a tener prejuicios respecto a quiénes son estas dos personas. Pero Mm, lo que se ha demostrado, y nuevamente esto es en experimentos, es que cuando tú sientas a estas dos personas a platicar y a conocerse, las dos se dan cuenta, suena muy obvio, ¿no? Pero las dos se dan cuenta que tienen muchas cosas en común, que son seres humanos, que aman a su familia, pues lo que nos une a los humanos, ¿no? Que es el amor y que es pues la familia, los valores más importantes, incluso a veces creer en Dios, ¿no? Y, y yo creo que hay instituciones de Estado que son muy eficaces en hacer eso. Por ejemplo, en los años 60 y en los años 70, la UNAM era uno de esos mecanismos, en donde personas de muy distintos, de muy distintos pasados, de muy distintas familias, incluso de medios rurales, se mezclaban y se encontraban con las élites de las familias ricas que también se educaban en la UNAM en esos años. Y digamos que esa pecera que era la UNAM, pues se convertía en un mecanismo también para reducir la discriminación y para empezarnos a conocer más y más. ya. Oye, Entonces el Estado pues tiene que tener esas instituciones, oye, escuelas públicas de élite, etcétera, ¿no? oye, ¿no será más que el güerito, más que tener más acceso a la riqueza, tiene más acceso a tarjetas de crédito y se endeuda y piensa que es rico? Hoy ya está otra vez mi perro aquí gritando, perdóname, siempre ¿No? hace lo mismo cuando hacemos un live. Siempre, Este, siempre. eh, sí, siempre se mete, pero no muele. Este, mira, puede ser, pero lo que muestran los estudios es que, o sea, aún controlando por tu nivel de ingreso, la realidad es que tu tono de piel sí influye. Ahora, una cosa que dijiste que creo que es importante acotar, Perdón, Simón. lo que quiero decir es que el güero no necesariamente es que tenga más dinero, sino que accede al privilegio más fácil. Ah, claro, 100%. 100%, de eso se ¿De acuerdo? trata. O sea, bueno, típicamente las personas de piel blanca en este país sí nacen en familias por la discriminación sistemática que hemos tenido en este país, típicamente sí nacen en familias un poco más privilegiadas, pero también tienen acceso a más privilegios. Ve, por ejemplo, lo que te conté del banco, ¿no? Pues sí, o sea, si a un blanquito le dan con mayor probabilidad un crédito, pues obviamente su empresa probablemente va a crecer más, ¿no? Más rápido. Ajá. O sea, no estamos muy lejos del Tercer Reich y y prácticamente la menguelización de la economía, por lo que No, estoy. no, 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 no.
no, espérate, aguántate, ya te estás yendo en un tobogán. No, no, no. Mira, existe la discriminación y existe el racismo, pero no es determinante tampoco. No hay una sola condición que sea determinante, ¿no? O sea, todas estas condiciones se unen en crear una situación de desigualdad. Por eso el libro tiene 25 capítulos. Si yo creyera que la cuestión racial es enteramente determinante, hubiera escrito un libro de un capítulo y se llamaría La güeritocracia y cómo terminar con ella. Este libro se llama El juego oculto que alimenta la desigualdad, porque es un juego de múltiples factores y de múltiples fichas que hacen que se genere esta desigualdad en México. Este punto nomás es, a ver, suponiendo que estamos en una avenida, y vamos a hacer un ejercicio. Ponemos a un güerito de ojos azules y a un morenazo como yo, todo talibán, y nos pone sentados en la calle y los dos extendemos la mano. En tu opinión y de acuerdo a los datos, ¿quién es más sujeto a recibir, digamos, la reacción de la gente? ¿El güerito de ojos azules que quiere una limosna o una persona morena? Bueno, no sé de las limosnas, pero de un trabajo, el güerito. Si tú vas y pides tu trabajo, digamos, en una oficina cualquiera, y son dos personas iguales, muy probablemente, en muchos casos, la verdad es que se van a decantar por alguien que, como dicen, tenga no, tienen un término que utilizan como algo así como el fenotipo de la empresa, o, ¿sabes? ¿De dónde sale ese estudio, Viri? Pues mira, son varios, o sea, a lo largo de todo el libro yo cito 120 libros y 194 distintos papers académicos. Es muy importante. Este estudio en particular lo hizo un profesor del Colmex, y bueno, hay varios que reivindican Raimundo Campos se llama, y hay varios otros papers que reivindican su descubrimiento. Ahora, no en todos los empleos sucede, ¿no? Y también le sucede más a las mujeres. Obviamente, es claro. Para ir cerrando, y si me das chance de que algunas personas te pregunten, yo abro tu página 222 y es uno de los párrafos más reveladores que más me gustan, sobre todo porque en la campaña del presidente López Obrador yo hablé mucho de esta falsedad de lo que llaman los ninis y la no inversión en las personas que no trabajan y no estudian. Y cito, dice Viri, ¿qué podemos hacer para reducir el número de ninis en México? Responde Viri, crear condiciones para que las mujeres jóvenes con hijos puedan trabajar si así lo desean. Ello requiere al menos 3 cambios concretos. El primero es mejorar el acceso a guarderías públicas, escuelas de tiempo completo y apoyos para las madres trabajadoras. Viri, ¿cuál es la correlación entre las madres solteras y los ninis? Compártenos. Bueno, cuando nosotros hablamos de los ninis, nos imaginamos típicamente a un joven que no trabaja, que probablemente está jugando videojuegos y que no va a la escuela. Pero la realidad, y lo que muestro en los datos, es que la gran mayoría de las personas que llamamos ninis, de hecho, 2/3 partes de ellos, en realidad son mujeres que trabajan en el hogar y que trabajan tiempo completo en el hogar, incluso a veces más que tiempo completo, 40 horas o más. Entonces, en realidad, los ninis, o lo que llamamos ninis, pues son más bien las ninis, y no son personas que no trabajan. Son personas que no trabajan por un sueldo y que gracias a ese trabajo permiten que otras personas, típicamente hombres, dentro del hogar puedan trabajar mientras ellas se encargan de las labores de cuidado del hogar. ¡Wow! Ahí estás, Viri. Ahí estás. Ya. Sí, perdón. Yo calculo también el dato de cuánto dinero generan las mujeres que se dedican al hogar, ¿no? O sea, si no tuvieras una mujer dedicándose al hogar en la casa promedio del mexicano, ¿cuánto dinero tendrías que pagarle a alguien para que lo hiciera, ¿no? Y ese dinero, la totalidad de ese dinero en México es más grande que la totalidad del dinero que genera la industria manufacturera, Simón. ¡Wow! Impresionante. Entonces, imagínate, las ninis en realidad generan más dinero
que la industria manufacturera, porque el trabajo que realizan es un trabajo muy valioso para la economía, pero no es pagado. Impresionante lo que acabas de decir, es decir, es una productividad no pagada y está siendo financiada prácticamente, ellas están financiando y están creando riqueza no pagada. En Puedes, la mayoría, se van a burlar porque ya sabes. Por favor, repite esto, Viri. es que me pongo nerviosa y no lo puedo repetir, pero bueno, Viri, lo, importantes. lo que dije, lo que dije fue que las mujeres que se dedican al trabajo del hogar generan un enorme valor para la economía porque permiten que los hombres u otras personas en su hogar trabajen y que ese valor que ellas generan es mayor que el de la totalidad de la industria manufacturera en México. O sea, es increíble. Es decir, está diciendo que las amas de casa producen, generan en productividad, en la demanda, en el valor agregado de la economía, más que lo que produce el sector manufacturero de México. Sí, porque se dedican a cuidar bebés, niños, ancianos, enfermos, la limpieza del hogar. Y sin esos cuidados del hogar, nadie podría trabajar. ¿Estás de acuerdo? ¿Ya ves por qué va a ser presidenta de México? No, no, ya cállate. Además, cada que lo dices es como me da una vergüenza, pero bueno. ¿Por qué vergüenza? Al contrario. No, ya. No, pero bueno, volviendo al tema, pues claro que necesitamos un apoyo de guarderías para que las mujeres puedan trabajar, porque además luego dicen, las mujeres no hacen nada, están en la casa. No, no es cierto, las mujeres están en la casa trabajando en ocasiones jornadas más largas de lo que trabajarían en una oficina. Es muy impresionante lo que estás diciendo porque es un concepto nuevo. Riqueza financiada no pagada. Eso es mucho más que la evasión fiscal, Viri. ¿Te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? Sí, la economía mexicana se levanta sobre los hombros del trabajo, sobre los hombros del trabajo no pagado de las mujeres. El silencio también es una respuesta, ¿eh? Yo dije, ya perdí a Simón. Lo bueno es que yo te pago porque si no me dan mis nalgadas. No, pero es real. Entonces, por eso, o sea, una de las, yo creo, ya ves que ahora la lucha feminista ha cobrado mucha relevancia, ¿no? Una de Ajá. las luchas es que se termine la violencia, pero para mí la más importante es que se genere un sistema de cuidados en donde las mujeres puedan tener acceso a guarderías y acceso a cuidado para los enfermos, de forma que ellas puedan salir a trabajar. Los países más igualitarios del mundo, Finlandia, Noruega, ¿sabes? Los países que admiramos, digamos, de la socialdemocracia, en esos países las mujeres trabajan mucho. Y el hecho de que y trabajan porque tienen guarderías para poder trabajar, y el hecho de que un hogar tenga dos ingresos en vez de uno, hace una diferencia abismal en la cantidad de recursos. Fíjate, el explotador o el que teóricamente paga disque salarios a alguien que hace un trabajo social, a alguien que cuida a un adulto mayor, pues lo que estaría esperando es que estuviera manejando un Uber o que estaría repartiendo en Rappi. Pues esos son los trabajos que teóricamente son normales, pero desde el punto de vista ser un trabajador social, con lo que tú estás diciendo, aporta mucho más productividad y libera prácticamente productividad y genera riqueza. Tú, estudiante, tú, trabajador social, tú, agroespecialista, que te formas, que participas y que haces trabajo social, pero que no necesariamente ganas los salarios más altos, estás produciendo y estás contribuyendo y estás generando mucho más que las personas que piensan que son los grandes creadores de productividad de la economía. Esto es lo que estás diciendo, ¿no, Viri? Así es, así es. Y sabes que es una gran injusticia, porque además es una injusticia de género, Simón. Impresionante. Viri, estoy muy impactado de esta conversación. La verdad es que me podría quedar aquí hasta las 12 de la noche. Yo quiero quedarme mucho tiempo. Estoy platicando y con Viri
Ríos, no es normal, el fuego oculto que alimenta la desigualdad mexicana. Para mí fue un enorme gusto haber participado pues un poco en la gestación cuando intercambiábamos comentarios. Por ahí alguien me dijo, doña Silvia, que en Twitter la verdad te aprecio mucho, que yo te cito y tú me citas, pero es que yo, con todo respeto lo voy a decir, me enamoro de las inteligencias, no de esto, y estoy de verdad profundamente emocionado. Ríos, una persona que ha tratado de demostrar esa minoría que ha cometido un privilegio, pero en un privilegio de conocimiento, un privilegio de abrir los ojos, un privilegio de que la crítica vuelva construcción. No, Viri, te felicito, es impresionante tu trabajo. Te quiero dar las gracias. Te quiero preguntar si estás dispuesta a escuchar algunas preguntas de la gente. Sí, 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 claro que sí. Alguien me preguntó que comparta mis redes sociales, entonces lo haré. Por Arroba Viri Ríos C de casa, arroba Viri Ríos C de casa, aquí en Instagram. Y en Twitter, bueno, me pueden encontrar como Viri Ríos porque ahí salgo luego, porque tengo muchísimos más seguidores en Twitter que por acá. Pero Viri Ríos. Bueno, pues Y mi yo, libro es arroba no es normal libro y lo encuentran en todas las librerías y también en Amazon. bueno, antes de darle la palabra a las personas, Viri, normalmente lo hago porque aunque no es normal, para mí sí es normal. Yo creo que esto habilita, identifica y contribuye a la movilidad social. Yo creo que este libro le abre los ojos a muchas personas. Eh, quiero comprar 20 libros, 20 libros para regalarlos totalmente gratis a las personas que me siguen en Telegram y en mis redes. Eh, ¿Estás de acuerdo? ¡Bravo! ¡Mil gracias! No, con mucho Muy gusto. Te lo voy a gracias. comprar yo. Considera y a las personas que me hacen favor de escuchar en mi canal de Telegram, voy a poner mañana la dinámica. Van 20 ríos gratuitos para que las personas que lo escuchen, lo quieran leer, lo hagan. Voy a abrir a mi canal de Telegram, voy a Twitter y empiezo con Ernesto Uneli. 30 segundos, por favor, con sus preguntas, porque Viri y yo estamos ya a punto de cerrar. Ernesto, ¿puedes abrir tu micrófono y preguntar, por favor? Ernesto, listo. ¿Qué tal, Listo. Simón? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Y un saludo para Viri, estimada vecina, que luego por ahí jueguen Mueble y Nica en la Fuente. Sí, hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues, poner a los dos en una misma conversación. Por un lado, el diagnóstico preciso y valiente por poner los temas en la mesa con No es normal, de Viri, y el impulso de las ideas, de lo que sí es posible, ¿no? Con Simón. Entonces es un gustazo que estén juntos en esta conversación y qué gusto poderles preguntar algo. Pues miren, muchas de las cosas de las que se hablan, creo que hay una construcción que se puede realizar de una sociedad mejor con las herramientas que ya tenemos, sobre todo con la tecnología. Por un lado tenemos algo como blockchain, de lo que Simón sabe demasiado, y pues con esto podemos tener principalmente tres cosas que podrían solucionar mucho, ¿no? Tanto la gobernanza, que sería una relación del Estado con los ciudadanos muy distinta, los servicios que nos puede proporcionar, las elecciones, etcétera. Por otro lado, el sistema económico, y por otro lado, la transición del tradicional sindicato de los gremios a proyectos descentralizados de blockchain, por ejemplo. Todo esto pues va a ser posible hasta que tengamos el acceso a Internet que tanto se está esperando, ¿no? Y también tenemos, por otro lado, otros mecanismos que ya existen, ¿no? Como la integración tanto económica como de migración, con países como Estonia, que tienen esta figura de nómadas digitales, que ya pasa hoy en día en México, ¿no? Tenemos una gran población de gente que viene a México y desde aquí trabaja remotamente, pero no está reglamentado, no tiene una vía adecuada. Y lo mismo sucede con, por ejemplo, las startups que hacen en Singapur, que tienen ya una vía muy puesta, ¿no? Te voy a interrumpir, Ernesto. Tu pregunta, porfa.
Sí, la pregunta es, ya dados estos pasos, pues, o sea, cuando tengamos internet y tengamos blockchain en lugar, tenemos dos vías, la política y entre nosotros. Ustedes dos, ¿qué piensan en esa cuestión? ¿Qué vía, cómo ven el escenario político de aquí al futuro? A ver, Viri. ¿Cómo veo el escenario político de aquí al futuro? Pues yo creo que hay que reclamar ese escenario para nosotros los ciudadanos. Estamos acostumbrados a como que desconfiar de la política porque, bueno, los políticos son personas típicamente desconfiables, pero yo creo que hay que reclamar esa política porque hay partes, yo creo que, o sea, creo que un gobierno siempre va a ser necesario. La tecnología no estoy segura de que lo vaya a sustituir del todo, pero sí hay cosas que debe sustituir, por ejemplo, los notarios. Y Eso. de eso hemos platicado mucho, Simón y yo, porque no es normal que Ok, los notarios tengan este negocio millonario claro. a partir de hacer procesos que podrían ya ser completamente certificados con tecnología. Perfecto. Claro, a lo que iba es que tenemos que ponerle más ganas nosotros o esperar a que suceda algo quizás en lo político, si lo ven posible. ¿Tú No, cómo ves, Simón? bueno, la verdad es que hoy la plática es para ti. Yo me voy a reservar porque la estrella de esto es Viri, pero lo platico después. Ernesto, te agradezco muchísimo el comentario. Le abro a Ana Lagos. Creo que Ana Lagos, puedes abrir tu micrófono. Es periodista del país, por favor. Adelante, Ana. Hola Simón, Viri, muchas gracias por abrirme mi Encantado. excelente plática, me encantó escucharlo. Y bueno, sé que al final hablamos del tema de género, que es yo creo muy urgente, además de la conciencia de que me parece lo segundo más urgente personalmente. Mi pregunta con qué pueden hacer para pedir más económica social, Viri. en tu opinión, Viri. ¿Sabes qué? No alcancé a escuchar bien la pregunta. No alcancé a escuchar bien la Eh, pregunta. Te pregunta Ana Lagos, periodista del país, que te manda muchos saludos. Hola, ¿cómo ¿Qué estás? pueden mujeres? Ana, si quieres, vuelve a repetir, te acerco el micrófono. Ya te está escuchando, es que no se escuchaba bien. Ah, ok. Bueno, básicamente decía Viri que me parecía muy importante el tema de género, además de la conciencia de clase en este país, que bueno, sé que abordaron hacia el final de la conversación. Y mi pregunta concreta es esa, justo, que qué podemos hacer las mujeres para pedir más igualdad económica y lograr la movilidad social. Siempre he encontrado como Muy bien. es un género pesado, ¿no? En cualquier ámbito en el que empezamos a alzar un poco más la voz, digamos. Ok. Viri. Bueno, yo creo que el gran problema por las cuales las mujeres no logramos tener lo mismo que los hombres es que esta sociedad ha asumido que la carga reproductiva es una cuestión que deben tomar las mujeres. Entonces, lo que debemos hacer es crear instituciones que permitan que esa carga reproductiva se distribuya de manera homogénea entre todos, entre todas las personas, independientemente del género. Entonces, ¿eso cómo se traduce, ¿no? ¿Eso cómo se come? Bueno, amplísimas guarderías públicas con horarios extensos, escuelas también con horarios extendidos, en donde las mujeres sepan que su niño puede quedarse ahí, pero sobre todo, y esto es, o sea, ya yendo un poco más radical, creo que hay que cambiar la cultura del trabajo como lo conocemos. Porque hoy en día las jornadas laborales que tenemos en un país como México, y yo me incluyo, yo trabajo muchísimo, las jornadas laborales que tenemos en un país como México impiden de facto que al menos una persona dentro de un núcleo familiar trabaje, porque simplemente, si tienen hijos, porque simplemente pues no se puede trabajar, no se pueden cumplir con los requerimientos de un trabajo tradicional si tienes que cuidar a alguien más, si tienes a un enfermo, si tienes un niño. Tenemos que revolucionar la forma en la cual se trabaja, porque ya tenemos la tecnología para trabajar menos y porque nuestros salarios no deben caer por eso. Entonces, sí me parece que las mujeres que lleguen, nuestra generación
va a haber por primera vez mujeres muy poderosas, porque las mujeres estamos ya levantando la voz. ¿Ves? Y las mujeres que lleguen al poder deben asegurarse que las reglas del juego cambien para todos, para hombres y para mujeres, porque la llegada de las mujeres al poder, si las reglas siguen igual, lo único que va a hacer es que ahora van a oprimir a los hombres, y tampoco es lo que queremos, ¿sabes? O sea, lo que queremos es que existan condiciones para que, pues, tener una familia no implique que una persona deje de trabajar. Me parece que va por ahí. Muy impresionante. Gracias, Ana, por tu pregunta. Le abro el micrófono aquí a Melissa. Melissa está abierto en Telegram. A las personas que me están preguntando, mi canal de Telegram es como todas mis redes sociales, @SimonLevyMX, @SimonLevyMX. Mientras se incorpora, voy a abrirle el micrófono a Rodrigo Benedit, que le mando un abrazo. Rodrigo, está abierto tu micrófono y puedes hablar. Y nomás para las personas que no estaban, voy a obsequiar, le voy a comprar a Viri 20 libros y a partir de mañana está la dinámica para que las personas que me leen en mi canal de Telegram estén. Rodrigo, puedes abrir tu micrófono y puedes hablar, por favor. Hay quienes regalan motos, pero yo regalo libros. Rodrigo, adelante. Bueno, gracias por permitirme participar. Un saludo. Quería preguntarle a Ir un poco sobre más, digamos, la economía política de sus descubrimientos. Es decir, ¿cómo puede alguien que está inmerso en esta discriminación, ya sea por piel, por género, ingresos, hacer patente, digamos, su descontento e impulsar un cambio a través de la política? Es decir, muy buena pregunta. Hay una crítica, digamos, del populismo, pero puede llegar a ser una solución este tipo de política, o cómo hacer, digamos, descubrirse a sí mismo atrapado en esta red, o a sí misma atrapada en esta red. Correcto. Viri. Mira, la pregunta que haces es la pregunta del millón, porque lo que realmente estás preguntando es cómo cambiamos estas reglas del juego, ¿no? Cómo, una vez que sabemos que las reglas del juego no funcionan y que sabemos que nos toca a nosotros cambiarlas, porque los políticos no lo van a hacer sola ni tampoco los billonarios, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, tú y yo, las personas de a pie, Simón, ¿qué podemos hacer? Yo creo que debemos reclamar la política entre nuestras manos. Los partidos políticos se han convertido en cotos de poder y en centros en donde solamente las personas que tienen ciertos apellidos electos llegan a los cargos más importantes de responsabilidad. Esto ha pasado en todos lados y está pasando también dentro de Morena, si bien no con apellidos, sí con ciertos legados y con ciertos... Existen, digamos, las reglas no escritas de quién toma el poder. Y eso es así porque México está acostumbrado a ser un país corporativista pues desde la época del PRI. Vemos a la política como esa cosa que está allá afuera, en la que no nos queremos meter, no nos queremos afiliar a un partido porque guácala, ¿no? No nos queremos meter en un sindicato porque, ¿qué es eso? Son unos corruptos. Y esas son las instituciones, cuando tú observas internacionalmente, los partidos políticos, los sindicatos, esas son las instituciones que crearon las sociales democracias, que crearon los países desarrollados. Y en este país debemos hacer lo mismo, debemos transitar el duro trabajo de tomar las instituciones en nuestras manos a través de tomar el poder político y a través de reformar los partidos políticos desde adentro. Yo soy muy crítica de quien se queja del populismo, porque yo creo que la democracia debe ser un gobierno popular. Si no quieres un gobierno popular, entonces puedes transitar a ser una oligarquía, una plutocracia, una aristocracia, una monarquía, lo que tú quieras. Pero las democracias deben ser gobiernos populares. Y me parece que, de hecho, creo que estas críticas que existen al populismo a veces vienen de mucho miedo por parte de las élites gobernantes a que finalmente se les demande lo que no se les ha demandado nunca, porque se les ha permitido gobernar de manera extremadamente discrecional.
Entonces yo creo que hay que hacer ese trabajo. Ahora, ¿quién va a hacer ese trabajo? Pues todos, ¿sabes? O sea, es como la gente más joven, me parece que tiene que empezar a organizarse. Yo estoy muy optimista de las mujeres porque las veo cada vez más organizadas. Y creo que en lo que eso sucede, en el corto plazo, hay que ponernos en contacto directo con nuestros legisladores, saber quiénes son y constantemente estarles demandando que hagan lo correcto. Pareciera ser una cosa muy tonta y que no funciona, pero incluso mandarles un tweet, un correo, contactarlos, que sepan que sabes lo que estás haciendo, que sepan que tú sabes cómo votaron, tiene una influencia muy importante. Estamos subestimando la capacidad que tenemos para demandarle a nuestros políticos respuesta, porque las redes sociales ya nos han acercado muchísimo. O sea, ve, estamos hablando ahorita y nunca nos hemos visto. Así creo que hay que también todo el tiempo estarle poniendo el dedo en el renglón a nuestros políticos, no a AMLO solamente. Eso es ridículo. En este país tenemos 3 niveles de gobierno y tenemos muchas personas responsables de distintas cosas. Todas esas personas deben saber que los estamos vigilando. Gracias, Viri. Yo me voy a meter porque quiero hacer mi diagnóstico final y antes de dar la última palabra. Cuando yo terminaba de leer los últimos capítulos y yo hablaba, sobre todo pensaba sobre la desigualdad, yo estoy convencido que el origen de la desigualdad tiene que ver con el origen de las formas de secuestrar las plusvalías. Y el origen del secuestro de las plusvalías tiene que ver mucho con la burocratización de las plusvalías, con la intermediación de las plusvalías, sobre todo en una economía digital, en donde prácticamente los grandes comisionistas se terminan llevando una gran tajada que los propios artesanos, creadores o los propios comercializadores del retail. Es decir, hoy hay una economía mucho más fuerte de la intermediación que de la economía de la producción. Hoy la economía premia más la intermediación y la especulación que la productividad. Cuando yo pienso en la desigualdad y cuando yo veo, y me impacta lo que dices, Viri, como una mujer que está en el hogar genera mucho más productividad y financia más la economía con riqueza no pagada que alguien que forma parte del sector manufacturero y que estampa playeras en una maquiladora, realmente me impacta y me impresiona. Yo creo que mucho tiene que ver con las burocracias, mucho tiene que ver con los notarios, mucho tiene que ver con los coyotes, y que todo eso al final se corporativiza, como dices tú, y se convierte en política, ¿no? Al final de cuentas. Y yo estoy convencido que habemos muchas personas que hemos transitado por lo público y que al final de cuentas hemos descubierto también, en la acotación a tu último comentario, que también se puede hacer política sin presupuesto público y que también se puede hacer política sin tomar el presupuesto y poder incidir en este tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que esa es una de las formas de combatir la desigualdad, la impunidad y participar en esto que tú estás diciendo. Yo no sé qué opinas al respecto, de Viri. Sí, creo que hay que encontrar todas las maneras de hacer política, pero lo que no se vale es como continuar pensando que el gran problema es que nos gobierna X, ¿no? Porque ahora existe como el nuevo juguete intelectual de la oposición, es pensar que el día que se vaya López Obrador todo va a mejorar, y no es cierto. A este país nos han gobernado todos los partidos políticos y no ha mejorado de manera sistemática. Entonces, tenemos que quitarnos esas telarañas de que, el día en que se vaya López Obrador, el día en que se vaya Peña, el día en que se vaya... No, somos nosotros. Muy impresionante. Le abro el micrófono a Guillermo Alcalá en mi canal de Telegram. Guillermo, ¿puedes abrir tu micrófono y puedes hablar, por favor? Guillermo, ¿puedes abrir tu micrófono y puedes hablar? Y mientras abre Guillermo su micrófono, le abro aquí a Fabián. Fabián, puedes abrir y puedes hablar. Guillermo, si estás, puedes hablar. Y si no, Fabián, el primero que para su micrófono. Ya, Guillermo. Hola, ¿sí escuchan? Ya estamos, muy bien. ¿Desde dónde nos saludas? ¿Qué tal? ¿De Monterrey? Un abrazo enorme. Pregunta.
Oye, una pregunta. Parte de las múltiples soluciones que propones en tu libro es la idea del tributo progresivo o del impuesto progresivo a tus ingresos y a tus herencias, que es algo que ya ha hablado mucho, por ejemplo, Thomas Piketty. Mi duda es el viendo en su contexto europeo y que relaciona al mundo, ¿no? Pero pensando en aplicar esa misma propuesta a nivel, no estoy tan seguro, o tengo mis dudas, ¿no? O sea, es la duda que tengo de, así como está actualmente el sistema en México, si el día de mañana empezamos a impuestos progresivos y empezamos a un tributario más justo, más equitativo, más igualitario, el destino de los recursos que se capten tendrá cabida o tendrá lugar o realmente se podrán aplicar en el mexicano como uno esperaría en una sociedad más igualitaria, más igualitaria. ¿Tú qué opinas, no? O sea, porque entraste en tu libro, pero tenía como esa duda y la he tenido siempre que leo a Piketty, a Varoufakis, que hablan sobre eso. No sé cómo eso podría verse en un ejemplo mexicano o incluso latinoamericano, no estoy seguro. Esa es mi duda. A ver, lo que entendí es que tu duda es que si nosotros imponemos impuestos progresivos en México, vamos a ver que los empresarios se van a otro lado y ya no invierten en México. Y sobre todo considera la replicabilidad de las ideas de Piketty y Varoufakis. ¿Este pensamiento europeísta se puede aplicar en México? Es la pregunta. Bueno, a ver, esto es muy interesante porque si tuviéramos instituciones distintas que las europeas, probablemente no, pero dado que nuestro sistema fiscal es prácticamente una réplica por el mismo hecho de que pues somos colonias europeas, es prácticamente una réplica, digamos, del sistema fiscal que se observa en otros países como en España, pues yo creo que sí aplica, ¿no? Además, los estudios de Piketty incrementalmente se han ido replicando en otros países y se ha mostrado que la situación es muy similar. Ahora, creo que aquí un tema donde el problema de la replicabilidad se vuelve interesante es en si podemos aplicar las mismas políticas, digamos, en un país como Estados Unidos, que es una potencia global, del cual pues todo el mundo quiere formar parte, versus en México, donde siempre te dicen, no, si subes los impuestos, yo me voy, yo cierro mi empresa y me voy. Yo creo que esta idea de cierro mi empresa y me voy, yo la cuestionaría por dos razones. Una es porque la gran mayoría de las compañías que operan en México tienen ganancias extranormales, como las hemos visto, y además tienen acceso a un mercado relativamente grande, como es el mercado mexicano. Y la segunda es que somos el país de ingreso no alto más cercano de Estados Unidos. Entonces por eso creo que nuestra posición geográfica nos da mucha ventaja, porque es como, ¿y a dónde te vas a ir a manufacturar, no? O sea, la frontera es un lugar inigualable para manufacturar para Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí tenemos margen de maniobra. Gracias, Viri. Muchas gracias, Guillermo. Viri, de verdad que es impresionante, es un deleite platicar contigo. Creo que muchísimas personas de entrada le va a generar mucha curiosidad saltar la trampa de las ideologías, de los estereotipos y sobre todo de tanta falsedad de las creencias. ¿Sí me estás oyendo, verdad? Sí, te estoy escuchando perfecto. De tanta falsedad de las ideas para sumergirse en tu libro. Estoy convencido que hoy más que nunca tenemos que transitar a los datos, verificabilidad y saltar esta enorme trampa de las ideologías que tanto nos separan, nos dividen, los clasismos, y al final de cuentas, este es un libro que desmenuza la realidad, no que nos separa de la realidad. Es un libro que no divide al rico y al pobre, sino te dice quién es verdaderamente un rico, quién es verdaderamente un pobre y te ofrece respuestas concretas de cómo verdaderamente generar movilidad social, pero sobre todo, y con esto termino, Viri,
con una frase de Deleuze que con esto me impactó tu libro, porque tu libro es luz, Viri. Tu libro es realidad. Tu libro es conciencia. Tu libro es saltar la trampa de la mentira. Y fíjate qué frase de Deleuze, y con esto termino. La tristeza no vuelve inteligente a las personas. En la tristeza estamos perdidos. Por eso los poderes fácticos, para ti, para mí, los ricos, los multimillonarios, tienen necesidad que los seres humanos sean tristes. En consecuencia, el arte es lo que resiste, y la creación resiste a la muerte, a la infamia, a la servidumbre, pero sobre todo a la vergüenza. Viri Ríos, te felicito por ser mexicana, te felicito por haber nacido en México, te admiro profundamente, profundamente, admiro tu inteligencia, pero sobre todo más tu resiliencia para demostrarle a México y al mundo que origen no es destino. Gracias, Viri. Ay, Simón, muchísimas gracias por tus palabras, qué palabras tan bonitas. Te agradezco muchísimo tu amistad, te agradezco el apoyo. Me quedo sin palabras, se me pone la piel de gallina. Quiero decir una última cosa. Mi libro no es antirrico y mi libro no es anticapitalista. Mi libro es pro rico y pro capitalismo competitivo, porque esa es la única manera en la cual, tomando lo mejor del capitalismo y lo mejor del gobierno, esa es la única manera en la cual vamos a lograr salir adelante. Entonces, luego me dice la gente, oye, ¿tú que eres socialista? O sea, lee mi libro, lee mi libro y ya, es todo lo que quiero decir. Este es un libro que trasciende digamos que las dicotomías tradicionales de capitalismo y socialismo, porque esa dicotomía no nos va a llevar a ningún lado. Gracias, Viri. Origen no es destino. Origen no es destino, es Viri Ríos. Buenas noches a todas y todos. Hasta luego, Viri. Te mando un abrazo. Y Buenas noches. Igualmente. Chao. Hasta luego. Bye. Ay, 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 ay. Hasta luego, un abrazo muy grande también a Telegram. Se queda aquí guardado todo.